Quiero decir que estoy aquí ante un hombre inteligente y eso ya de entrada es una garantía, ¿no? Me refiero a Mario Núñez Mariel, que es un hombre que toda su vida se ha dedicado al análisis de lo que pasa en México, al acervo cultural que representa nuestro país en términos arqueológicos, en términos sociales, culturales, en fin, y que siempre tiene una opinión interesante. Y luego, a mí me gusta siempre acudir al oráculo para que entienda yo tantito. Mario, me da mucho gusto verte. Pedro, no tienes idea la dicha de volver a verte aquí y tratando los mismos temas porque la realidad sigue muy parecida. Sí, además fíjate que a veces la realidad supera cualquier tipo de ficción que nos pudiéramos proponer como una novela, ¿no? Así es. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué estás? Mira, tú y yo hemos visto muchos presentes, sí, ¿no? Que hoy son parte de la historia de este país, pero yo nunca había visto una evolución política social como la que hoy estamos viviendo los mexicanos. Yo diría que lo primero, en términos casi metodológicos, lo primero por hacer para entender esta revoltura gigantesca que vivimos todos los días es verlo en su contexto, no solamente en su contexto nacional, sino en su contexto regional, hemisférico, global. Esto que está pasando, lo que señalas ahorita, el envejecimiento de las clases políticas, corresponde al envejecimiento de un sistema de reproducción de la sociedad mundial, que es el sistema del capital. Y curiosamente, en su etapa tardía, como se le viene diciendo desde la escuela de Frankfurt, en esta etapa tardía el sistema capitalista cobró el significado de sistema criminal, así dice The Guardian, o de sistema capitalista delincuencial. Fíjate cómo no solamente tenemos presidentes viejos, sino tenemos presidentes bandidos. Es que bueno, ese es uno de los y además gestos. El sistema político como tal, en donde quiera, es como sinónimo de lo delincuencial, es como sinónimo del engaño, es como sinónimo del abuso, es todo. Es decir, tú llegas y eres parte del status quo y te conviertes en cómplice. Con una salvedad que es simultánea y dialécticamente es parte del mismo fenómeno, que es lo que son las conquistas de la humanidad en términos, por ejemplo, de la democratización de las sociedades y de los derechos humanos como valor universal. Es decir, son conquistas de la humanidad, ya no son expresiones de una clase en el poder, sino que son modos de entender la vida ya en un sentido positivo. Lo que es dramático, mi querido Pedro, es que junto con ese avance significativo en el mundo está este proceso de descomposición cada día más enigmático y al mismo tiempo más trágico. Aquí hay un proceso de tragedia universal. En el caso de México, que es uno de los epicentros de esa tragedia, el nivel de violencia que estamos alcanzando no solo no tiene nombre, sino que ya rebasa cualquier perspectiva de análisis sociopsicológico. Ya estos son niveles de locura colectiva verdaderamente abismales. De tal manera de que ya llegamos a una complejidad que no pensábamos. Por ejemplo, todo el mundo estableció una relación entre la pobreza, la desigualdad y el proceso de cooptación y reclutamiento de los jóvenes para los ejércitos del crimen. Ahora vemos que es muchísimo más complejo y en ese sentido yo sí le diría a Andrés Manuel, aquí el problema no es la bondad y la maldad, esos son temas franciscanos que ya no vienen al caso. Aquí tenemos un problema mucho más severo, que es el hecho de que los jóvenes de nuestra sociedad están ante la posibilidad de un desquiciamiento mayor, que es el hecho de asumir la posibilidad de matar al otro. Eso es algo dramático, pero además es algo que tiene significado ya social. ¿Por qué? Pues primero por el número. Es decir, cuando ya vemos que estamos considerando a Fox, se hace medio pendejo y dice que él no estuvo desde su sexenio hasta la fecha, sí. Ya llevamos, yo creo que ya rebasamos los 350,000 asesinados, más ya andaremos en los 45,000 desaparecidos. Es una guerra. Pero fíjate, es una guerra hemisférica. Yo la denomino guerra civil hemisférica, desigual y combinada, recordando un poco a Trotsky, recordando dos cosas en Trotsky que son importantes ahorita como referencia. Mira, Trotsky siempre decía que había que pensar la realidad en dos niveles. En tiempos de paz es una la realidad y en tiempos de guerra es otra la realidad.
realidad. Sí. En el caso de los analistas mexicanos, si te fijas a todos los comentócratas, que ellos se llaman a sí mismos así, pues toda esta bola de barbajanes de las noticias utilizan todo el proceso de crítica sin asumir el conflicto en términos de guerra civil. Todo mundo renuncia al concepto y renuncia a esa parte del análisis que es, a mi juicio, la más importante. Es decir, si no entendemos que es una guerra civil hemisférica, que están comprendidos ya más de 18 países, no entendemos procesos como, por ejemplo, las caravanas migratorias. Todo el mundo habla de las caravanas migratorias, sino en términos casi del viejo cristianismo de, ay, pobres son perseguidos y pobres y por eso andan corriendo. No. Aquí hay que asumir la corresponsabilidad de México y de los Estados Unidos en el proceso migratorio. Es decir, es este prohibicionismo de las drogas lo que lleva al predominio de los cárteles mexicanos en los gobiernos de América Central, que son a su vez los que imponen en el contubernio entre criminales y gobiernos, los que imponen los niveles de violencia que está viviendo la sociedad centroamericana, las sociedades centroamericanas, y expulsan a la gente, y nosotros medio nos hacemos pendejos junto con los gringos, decir, ay, estos salvajes que vienen aquí a interrumpir nuestra paz. ¿Cuál paz? Pues también estamos en guerra. A lo que voy es a esto: los procesos migratorios son parte del conflicto, son parte estructural del conflicto. Es decir, los Estados Unidos, en su brutal hipocresía, que siempre han sido unos hipócritas impresionantes, siempre escamotean el hecho de que se trata de su ejército de reserva laboral en términos agrícolas, de servicios e industriales, por una parte. O sea, se hacen tarugos en cuanto a que esa es una fuerza de trabajo que le es supraútil a los Estados Unidos, claro, y que es una de sus razones de hegemonía. Y por el otro lado, aparte de hacerse tarugos con lo que es su fuerza de trabajo en reserva, se hacen tarugos con los niveles de violencia alcanzados por el continente y en los propios Estados Unidos. Es que casi todo el mundo hace abstracción de que en los Estados Unidos el proceso de prohibicionismo de las drogas ha generado pues cerca de 2.100.000 presos en este momento, de los cuales el 60-70% son afroamericanos e hispanos. Es decir, es una tragedia gigantesca. El número de familias que ha pasado por la cárcel desde que el baboso de Nixon impuso la guerra contra las drogas a la fecha, están en el orden de los 57 millones de gentes. A ver, Mario, Y disculpa que me lance así de No, pero es que tienes ahí un punto que me hace reforzar una idea que traigo desde hace algún rato. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada, hecho pedazos. Su sociedad no tenía más que una mano atrás y una adelante, la infraestructura de producción estaba en el suelo, los caminos, los puentes, los edificios, estaba destrozada. No lo sabe mucha gente, pero las transacciones comerciales en Alemania se hacían con carretillas de billetes que a veces eran cartón, que representaban un pagaré, pero destrozado. Se genera un plan Marshall para la recuperación de esas economías ante una situación real de una especie de guerra soterrada en función del hambre. Había hambre, había falta de condiciones, igualito que a nivel hemisférico América Latina. ¿Ameritaría una situación similar? Entiendo que el capitalismo lo traes degradado y con razón, pero ¿ameritaría una inyección de capital para que pudiera traducirse esa pobreza en una oportunidad de crecimiento en base a un talento innegable que tiene nuestra raza? Sin la menor duda, y yo creo que uno de los grandes aciertos de López Obrador es el de haber apelado al desarrollo de Centroamérica para contener los flujos migratorios. Sí. El problema son los tiempos, Pedro. Es decir, para nosotros poder desarrollar un ejercicio como el del Plan Marshall en Centroamérica, en el sureste mexicano, necesitaríamos cuando menos una decena o 2 decenas de años para poder llegar verdaderamente al desarrollo pleno que sirva para contener el proceso migratorio. ¿Qué sería más rápido? Yo diría que lo más rápido sería primero hacer una revisión crítica de los principios de la política exterior de México, que ese es un mensaje que le mando a mi queridísimo Marcelo Ebrard,
y al propio Andrés Manuel. ¿Tenemos una política exterior en México? Sí, claro que la hay, pero es equívoca. ¿En qué sentido? Ellos se amarraron desde que llegaron al poder recientemente a los principios de la política exterior del artículo 89 de la Constitución de la República. Principios que no sé por qué Bernardo Sepúlveda se volvió necio de querer meterlos en la Constitución, cuando eran principios del derecho internacional público que ya estaban establecidos por Naciones Unidas, no había por qué volverlos constitucionales. En una discusión que yo tuve histórica con mis dos grandes embajadores, don Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa y con Manuel Tello, discutimos esto durante años y Manuel Tello era de los que decía, es que mientras menos nos metamos en casa ajena, menos riesgos corremos. La doctrina Estrada, ¿no? La doctrina y el principio de intervención y autodeterminación, que es la doctrina Carranza, que es más fuerte que la Estrada, ¿no? Entonces, aquí el problema es que eso ya es obsoleto y anacrónico. ¿A qué voy? Los principios actuales son corresponsabilidad e interdependencia, y eso nos lleva a una mejor respuesta sobre qué hacer si no podemos esperar un plan Marshall. Pues para empezar, el ejercicio de que los Estados Unidos y México asuman que los cárteles mexicanos son una fuerza geoestratégica y geopolítica a nivel global, pero también regional, que han generado un proceso de confrontación fundado en el prohibicionismo, que sigue siendo la aberración total, y donde los latinoamericanos no tienen la fuerza de cohesión para juntarse y decir, óyeme, salvaje norteamericano, ¿sabes qué? Legalizamos las drogas nosotros los latinoamericanos, independientemente de lo que tú piensas o mandes, maestro. Es decir, y ese es un mensaje. ¿Para allá? Debemos, pero ahí Ebrard y Andrés Manuel se están alentando. Ahora, Mario, ¿drogas o marihuana? Yo digo que drogas, yo digo que ya soy radical, mira, y yo viví muchísimos años el proceso tanto en Portugal, fui adicto a la marihuana, sé de qué estoy hablando, son todas las drogas, los adultos tienen que tener la posibilidad y la disposición de determinar qué es lo que toman o qué es lo que no toman. Claro. El alcohol es infinitamente más grave, el tabaco es más grave, ya dejar la mamonería de la mojigatería, donde todo el tiempo estamos en la imposibilidad de resolver una guerra gigante ya. Enorme. Por simple y llanamente no asumir la corresponsabilidad hemisférica, es decir, ya estuvo, vamos a reparar, porque ya estamos llegando al nivel, mira, las masacres, esta reproducción de las masacres, de mato a 4 a 5 con un, ¿y qué? La impunidad a niveles ya de locura. Pues no es México, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, es los Estados Unidos. Es decir, estamos ante una situación, por eso mi necedad de decir guerra civil hemisférica, ya sumamos la guerra. Estoy de acuerdo contigo. No hay otra manera de resolver, y la manera es volver a cohesionar al continente, decir, ya vamos a reparar, tenemos que reparar. Mi drama con los viejitos es que siguen reaccionando los gobernantes viejitos a los sistemas maniqueos y dicotómicos de la Guerra Fría. Sí. Ya estamos por encima de eso. Ahorita se trata de volver a cohesionar al continente y decir, legalicemos las drogas todas. Y México, para empezar, pues, la amapola y la marihuana, ya lo dijeron, Pedro. Mira, mi desesperación, y por eso hablo con dejo de desesperación, es porque tanto la secretaria de Gobernación como el presidente de la República ya habían aceptado que esa es una medida necesaria. ¿Para qué se me atarugan y lo alentan? Ya que le entren. No, mira, Guerrero, Michoacán, es que ya es todo el país. Las masacres, mira, las masacres son una expresión de algo que ya es mira, matar a uno es, y en discusión con Hannah Arendt, es terrible, pero matar a 10, matar a 500, tener dejos de asesinar a 350 gente si no me pasó absolutamente nada. Tenemos pozoleros, tenemos niños que deben más de 200 vidas. ¡Niños! Imagínate. Mario, desesperación no. Yo creo que hablas con la vehemencia de alguien que sabe lo que se tiene que hacer, porque pienso que ya dejamos atrás el tiempo en donde se podrían tomar a través de un gradualismo medidas que fueran orientadas hacia algo. Yo creo que tenemos que ya entrar en un terreno de decisiones tajantes, no a medias tintas. Ve lo que pasó en Uruguay con el presidente Mujica. Él propone una legalización de las drogas de una manera light, si tú quieres. No pasó nada. 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 Son los más avanzados del continente. Y son los más avanzados.
Fíjate, otro tema que me es vital en ese sentido. Es decir, ¿por qué se alentan los políticos? ¿Por qué tienen tanto miedo de reparar algo que es reparable y donde ya la tragedia es gigantesca? Es decir, ¿qué es lo que los contiene? ¿Dónde se retiene? Intereses estrictamente bastardescos, ¿no? Donde el yo narcisista no se da cuenta el nivel de la tragedia en la que estamos. Es decir, al final de cuentas, las víctimas siempre son el otro que no me permite sufrir lo que yo sufriría en caso de estar en su lugar. Siempre hay una dicotomía muy fuerte, si las víctimas siempre son ajenas, no son propias. ¿Sabes qué? Las víctimas son promedios. Son promedios. No, ha bajado el porcentaje de delincuencia en un 4.5. ¿A mí qué me importa? Fíjate la discusión, y eso nos lleva a una discusión fundamental, la del termómetro, pinche termómetro. Es decir, ¿el termómetro sirve o no sirve? Fue la discusión de Ramos con Andrés Manuel. Yo tengo la cifra de 1,822 asesinatos dolosos. No, yo tengo 1,424 abajo. Y se agarraron casi a golpes porque las cifras, y las dos eran falsas. No hay manera de registrar los asesinatos dolosos, son clandestinos, las fosas son clandestinas, claro. No hay manera. Andrés Manuel debió haberle dicho a Ramos, que por un lado me cae muy bien y por otra parte me cae muy mal por mamón, pero bueno, independientemente de eso. ¿Ya viste, Jorge? Sí, independientemente de eso. La respuesta del presidente era, oye, ¿qué no sabes que todas las cifras son falsas? Son aproximaciones. Claro. No hay manera de saber. Lo que es importante es cómo se resuelve el enigma de la guerra. Y ahí vamos al último tema que me es vital, Pedro. Todo el tiempo en la discusión entre los supuestos antimilitaristas de un lado y la Guardia Nacional del otro, no, esto es un problema de seguridad pública, madres, es un problema de seguridad nacional, claro. El territorio está balcanizado, ya las instituciones están en contubernio total, el 80% de los municipios en contubernio con el crimen, y luego la sociedad ya es explotada directamente por los criminales. Entonces, es un problema de seguridad nacional. No, es un problema de seguridad pública y hay que profesionalizar a las policías para que el ejército no se meta. Primer punto del orden del día, el ejército ya está metido desde hace 18 años, por Dios, pues ¿cómo va a ser diferente si el país está en llamas? El ejército tiene toda la legitimidad de estar peleando contra el enemigo. Porque es una guerra. Exactamente. Y fíjate qué curioso, en todos los análisis que ves sobre que esto es un problema de seguridad pública, nadie habla del enemigo. Por ejemplo, nadie dice, todas las cárceles, sin excepción, en el país están en manos del enemigo. Todas las cárceles, todas. El enemigo, ¿cuál es su dimensión? Nunca nos ha dicho Alejandro y los otros. ¿Y cuál es la dimensión de los cárteles? ¿Y qué nivel, qué capacidad de fuego tienen? ¿Y tienen servicios de inteligencia real? ¿Y cuál es su dimensión? ¿Cuál es el billete? ¿Y cuánta lana tienen? ¿Y cuáles son los niveles de contubernio con el poder público? ¿Y cómo fue que subordinaron al poder público bajo amenazas de muerte? A lo que voy es, si no hay un análisis de esto, a partir de una concepción de la guerra civil hemisférica, no hay veracidad, no hay realidad. Y fíjense, una cosa, hoy, en este número del próximo de la revista Playboy, hago un análisis de esto, que tú estás puntualmente apuntando. ¿Y sabes qué? Fíjate, López Obrador, él dice que no tiene ninguna interlocución con el narcotráfico, cosa que sí la tenía Peña Nieto, Calderón y los para atrás, todos, el que tú me digas. Bueno, Raúl Salinas era el capo de capos de todos, ¿no? Sí. O sea, gobernó en Los Pinos el narcotráfico. Sí. Sí, señor. Entonces, bajo ese principio, hoy, tú dices, ¿quiénes son los hombres más ricos del mundo hoy? No, pues Warren Buffett. El narcotráfico. Nadie habla de la... Bueno, el Chapo Guzmán no lo metieron en la lista de los hombres más ricos del mundo. ¿Cuánto dinero hay en este país del narcotráfico? ¿Qué puede corromper ese dinero en México? Y sobre todo, si ya no hay una interlocución con el presidente del narcotráfico, entonces, ¿sabes cuál es la interlocución entre el narcotráfico con los políticos que perdieron el poder? Por supuesto. Y esos políticos quieren recuperar el control del país para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Hay un tema vital que hay que incorporar en el análisis. ¿Qué onda con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos en todo esto? Bueno.
Y eso te lo digo por 3 razones fuertes. Primero, la contradicción entre la CIA y la DEA sobre cómo lidiar con el problema de la lucha contra las drogas, donde la CIA utiliza la interlocución con los criminales al servicio de la hegemonía de los Estados Unidos, y donde la DEA aparenta perseguir a los criminales al servicio de tener el presupuesto que le corresponde en los Estados Unidos. Pero en última instancia, tanto la DEA como la CIA son estrictamente antimexicanas. ¿Por qué? Porque no asumen la ruptura con el prohibicionismo, porque no permiten la legalización. Miren, no hay tanto que hablar. Estás emplazado. Encantado. Va. Mario Núñez Mariel, un hombre, puedo describirlo de muchas maneras, pero es un hombre inteligente y apasionado. 2 características que me encantan. Gracias por estar conmigo esta mañana. Ha sido un placer estar aquí. Para mí. Vamos a hacer una, y para todos ustedes, caray, así es como se tiene que hablar en los medios de comunicación. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Tu opinión es muy importante en Central FM. La pregunta del día. Compártela. Esta es la pregunta del día. Hoy el presidente coloca la primera piedra de su aeropuerto en Santa Lucía. Por falta de permisos ambientales, presentará solo planos sin poder iniciar la obra. Con su intención, marca la ruta hacia la planeación de un gran país. Pase nuestras formas de consulta en @PedroFerriz en Twitter y en Pedro Ferriz de Con en Facebook. Esperamos tu voto, pero más que nada tu opinión. Tu opinión es muy importante en Central FM. La pregunta del día. Compártela. Es la primera vez en 15 años que recibo aguinaldo. Di a luz a mi hija en un hospital con excelente atención médica. Estoy tranquilo porque mis padres cuentan con un seguro de gastos médicos. A mis 45 años estoy terminando mi carrera en contaduría. Conoce Gin Group, un mundo de oportunidades para las empresas y sus colaboradores. Acércate a nosotros. Somos especialistas en la administración integral del talento humano. www.gingroup.com. Comparte nuestra emisión en vivo. Recuerda, baja nuestra aplicación para iOS y Android. Disponible en Apple Store y Play Store. Lleguemos a más gente y construyamos opinión pública. Central FM, Equilibrio. Regresamos con más información en Central FM con Pedro Ferriz de Con. Resumen informativo en Central FM. Es la hora con 18 minutos, un resumen de lo más importante que le estamos informando: el proyecto de dictamen de la ley de austeridad que hoy se pretende aprobar en comisiones de Hacienda y Presupuesto y mañana presentarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados, busca acabar con los excesos y el despilfarro del gasto público. Entre sus medidas está prohibir la compra o renta de vehículos de lujo y las contrataciones de seguros en beneficio de funcionarios. ¿Y saben qué? A mí me dicen mis queridos agentes judiciales que para ellos no hay de piña. El otro día se hospitalizó un agente de la judicial aquí en un hospital por aquí y pagó con su segurote. ¿Y eso quién te lo da? El Estado. ¿Cómo que no se los iban a quitar? ¿A nosotros? No, a nosotros nos van a quitar. O sea que yo no sé esta información para quién vaya dirigida, pero en esta ley de austeridad hay cosas que se dicen que se han cortado y no se han cortado. A fin de homologar a mediano plazo los más de 1,000 regímenes de pensiones que existen en el país, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Secretaría de Hacienda, trabajan de manera conjunta en una reforma al respecto, según adelanta Abraham Vela, presidente de la CONSAR. Hasta 5 veces más de ISR llegan a pagar los contribuyentes por formalismos que impone el SAT para evadir las deducciones que buscan las personas físicas en su declaración anual, según coinciden especialistas. Andrés Manuel López Obrador asegura que ya operan 51 coordinaciones de las 266
que se pretenden para la Guardia Nacional, aclara que los efectivos son en su mayoría policías, militares y marinos que ya tienen una formación, además de policías federales. Alicia Kerber, cónsul de México en Houston, asegura que se debe de reforzar la atención a mexicanos indocumentados en los Estados Unidos ante un contexto hostil para los connacionales en la Unión Americana. En México, los niños viven bajo el riesgo de la mortalidad por violencia y enfermedades, por abuso sexual, por explotación, por pobreza, por carencias de salud alimentaria, por falta de acceso a educación, por adicciones y hasta por migración. Un documento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes revela que solo en 2018 se registraron 2.908 homicidios de infantes, de los cuales 1.636 se presentaron en Guanajuato, el estado más azotado por este tipo de violencia. Grupos criminales ofrecen a niños y jóvenes dinero, ropa, alimento y medicinas a cambio de que hagan labores de empaquetamiento y venta de drogas. Es decir, los ven su condición y dicen, a ver, chavo, vente para acá, tú eres parte de mi nómina. Los meten al mundo del narcotráfico y de ahí, una vez adentro, ya no salen nunca. Porque los adolescentes hoy son sicarios. ¿Sí? Y los niños ahora son empaquetados. Los niños empiezan siendo sicarios. Acuérdate de aquel niño del niño de Cuernavaca. De Cuernavaca, el niño sicario, le decían. El niño sicario. Exactamente. Sí, que ya lleva muchas 14 años de edad y tenía más de 216 muertes en la cacha de su pistola. Fíjense nada más.